3 años de matrimonio y mi marido nunca me ha tocado, pero estoy embarazada. Cuando me lo preguntó, le expliqué entre lágrimas que, en su cumpleaños, me confundió con su primer amor, lo que resultó en nuestro hijo. Para reparar su error, mi esposo me entregó $5 millones. Pero el día que su primer amor volvió al país, dejé los papeles del divorcio sobre la mesa y me escapé. Medio año después, mi esposo me encontró en un club privado, rodeada de modelos masculinos. Sonrió con frialdad. Señora Fugger, ha sido complicado dar con usted. Nathan se sentó con elegancia en el sofá principal, me jaló hacia su regazo y colocó su mano sobre mi abdomen. Su tono fue despreocupado. ¿Dónde está mi hijo? Me sentí terriblemente culpable. Yo perdí al bebé. Él se rió. ¿Lo perdiste o nunca esperaste uno? El juego se terminó. Había descubierto todo. Nathan tenía razón, nunca estuve esperando. La prueba que le enseñé era falsa. Mi único propósito era el dinero. No pensaba presionarlo todavía, pero el regreso de su primer amor, Chloe, me obligó a actuar. Nathan y yo teníamos un trato, un matrimonio simulado por 5 años. Él me pagaría $100.000 al mes. Al término de los 5 años, me iría con 6 millones. Pero con el regreso de Chloe, sabía que el divorcio era inminente. Según mis cálculos, perdería casi 2 millones, así que fingí el embarazo para conseguir un pago único. Sir Fugger, lo siento. Él levantó mi barbilla con calma. Olivia, esto es fraude. Podría llevarte a la policía. Supliqué desesperadamente. Podemos solucionarlo. No he tocado ni $1 de los 5 millones. Puedo devolverlo todo. Principalmente porque me había pasado 6 meses escondiéndome de él. No quiero el dinero, dijo con frialdad. Entonces, ¿qué quieres? Quiero a mi hijo. Me vi obligada a volver a la mansión con Nathan. Como él dijo, el agua derramada no se recoge. Lo mismo aplicaba al dinero. Una vez entregado, no había razón para pedirlo de regreso. Ahora que acepté el dinero, le debía un hijo. Pensándolo bien, en todos estos años de casados, nunca has cumplido con tus deberes como esposa, me dijo. Me cubrí instintivamente. Nathan, acordamos que no tenía que haber intimidad. Él asintió. Tampoco acordamos que me engañaras con un embarazo ficticio, ¿cierto? Esa noche, al salir de la ducha, Nathan ya estaba acostado. Apartó las sábanas e indicó con la mirada que me uniera a él. ¿Qué haces? Fabricando un hijo. Pero estoy en mi ciclo. La sonrisa de Nathan se congeló. Un segundo después, se levantó y me tomó en brazos. Caminas descalza sobre el suelo frío durante tu ciclo. ¿No te duele el vientre? Me recostó suavemente en la cama y fue a prepararme té de jengibre con azúcar moreno. Tras beber una gran taza, el dolor bajó notablemente. Le agradecí con sinceridad. Él resopló y se dio la vuelta. Confundida, pregunté. ¿Dormirás aquí esta noche? Su gran mano me atrajo hacia su pecho, respondiendo con hechos. No dije nada más. Arreglé con cuidado su lado de la manta y me dormí profundamente. Fue la primera vez que Nathan y yo compartimos la cama. Sorprendentemente, dormí muy bien. Cuando desperté, ya se había ido al trabajo. Tras asearme y desayunar, pensaba pasar la mañana en el jardín cuando una visitante llegó a la mansión. Era alguien conocida. Señorita Carter, soy el primer amor de Nathan, Chloe. Regresé para cerrar ciertos asuntos del pasado. Estoy gravemente enferma. Me estoy muriendo. Me acerqué y tomé su mano. Señorita Walker, está equivocada. Aunque Nathan y yo estamos casados, no hay amor entre nosotros. Usted es la única a la que él ha amado siempre. Ella dudó. ¿En serio? ¿De verdad? Durante mi primer año de matrimonio con Nathan, descubrí una habitación prohibida. Ni siquiera la señora Zhang, con más de una década en la mansión, podía entrar. Una vez, con el pretexto de llevarle fruta, eché un vistazo. Fotos por todas partes. Una chica, desde su niñez hasta la adultez, decoraba la habitación. Más tarde supe que era Chloe Walker. Se conocieron en secundaria, estuvieron juntos toda la universidad. Nathan solía decir que jamás se casaría con otra. Pero entonces Chloe se fue al extranjero sola, dejándolo con un simple mensaje de ruptura.
La razón por la que Natán se casó conmigo fue porque llevaba una coleta alta y un vestido blanco. Ese era el estilo favorito de Chloe. Me eligió porque me parecía a usted. Chloe se sorprendió más aún. Te usó como reemplazo mío. ¿No estás molesta? Sonreí. ¿Por qué lo estaría? Tampoco lo amo. Él paga, yo doy mi tiempo. Es justo. 6 millones de dólares. La mayoría no gana eso ni en varias vidas. Solo debía sacrificar 5 años. Sin intimidad. Fue un buen acuerdo. Recordando algo, comenté con tristeza. Tu regreso anticipado podría impedirme recibir el monto completo. Ella fue astuta. ¿Cuánto perderás? Aproximadamente 2 millones. ¿Y si te los doy? Mis ojos brillaron. Eso sería genial. Esa noche cociné personalmente una mesa llena de platos para Natán. Cuando llegó, corrí a quitarle el abrigo, le acerqué la silla, serví un filete término medio y medio vaso de vino. Natán arqueó una ceja. ¡Qué atención! ¿Qué deseas? Carraspeando, declaré, Sr. Fuller, he sido infiel. Vamos a divorciarnos. Los ojos de Natán se oscurecieron. Tras una larga pausa, se recompuso, terminó su comida con calma, bebió el vino, luego me tomó de la mano y me arrastró al dormitorio. Me arrojó al sofá. Aflojó los botones de su camisa, su tono era bajo. Por 2 millones, ¿me vendiste a Chloe? Me faltó el aire. ¿Cómo lo supo? Claro, él era el dueño de la mansión. Dios mío. Eso significaba que sabía cada vez que lo maldije en privado. No importaba. Eso ya no tenía sentido. Me senté derecha. Ya que lo sabes, no pienso fingir. La señorita cualquiera ha vuelto. Nuestro divorcio te haría feliz, ¿verdad? Una vena palpitó en su frente. Olivia, ¿crees que hice todo esto solo porque me engañaste con un embarazo falso? Murmuré. En un destello de lucidez, una idea imposible cruzó mi mente. Natán, ¿podría ser que realmente te guste? Natán y yo firmamos ese contrato de matrimonio hace exactamente 3 años, en una oficina sin flores, sin testigos, sin promesas de amor. Todo fue calculado, frío, profesional. Él necesitaba una esposa para calmar las presiones familiares. Yo necesitaba dinero para pagar deudas familiares que me estaban ahogando. Nos miramos con una especie de acuerdo silencioso, sin afecto, sin expectativas. Durante esos primeros meses, nuestras interacciones eran casi administrativas, horarios, eventos sociales, fotos para mantener las apariencias. Nunca hubo besos. Nunca hubo caricias. Nunca hubo una intención real de compartir una vida. Vivíamos en la misma casa, pero en mundos completamente separados. Yo dormía en la habitación del ala este, y él en la del ala oeste. Solo nos cruzábamos en cenas formales y reuniones familiares, donde sosteníamos las manos con la precisión de un actor experimentado. Pero detrás de las cámaras, Natán no me miraba más de lo necesario. Y eso estaba bien. Yo acepté esas reglas. Las escribimos juntos. Durante mucho tiempo me convencí de que no sentía nada por él. Me repetía que era un trato, que él no me debía nada más allá del dinero acordado. Pero había algo en su forma de hablar, en cómo se movía por la casa, que me despertaba preguntas. No emociones. Solo preguntas. ¿Por qué a veces se quedaba en la biblioteca hasta muy tarde? ¿Por qué miraba fijamente el retrato en el pasillo principal? Ese que yo descubrí después era un retrato estilizado de Chloe. Empecé a notar detalles. Cómo se le tensaban los hombros cuando alguien mencionaba su nombre. Cómo evitaba las conversaciones románticas. Cómo su expresión cambiaba cuando llegaban cartas del extranjero. Aún así, nunca se permitía perder el control. Natán era hielo y precisión. Yo también me volví hielo. Me enfoqué en aprender a vivir en silencio. Me volví experta en ocupar espacios sin molestar, en tener presencia sin peso. Decoré mi ala con tonos suaves, flores secas y muebles antiguos. Leía mucho. Caminaba por los jardines con audífonos y evitaba pensar demasiado. Me gustaba pensar que era libre. Al fin y al cabo, recibía cada mes una suma que me habría tomado 20 años ganar. Me había convertido en la mujer mejor vestida de cualquier reunión. Pero en las noches, cuando la casa se sumía en un silencio espeso, me sentía sola. No por falta de amor. Por falta de verdad. La primera vez que mentí fue pequeña la mentira. Un comentario que dejé caer, insinuando que Natán y yo habíamos pasado la noche juntos.
Nadie me preguntó nada. Nadie dudó. Y ese silencio me dio una sensación de poder. Como si finalmente pudiera controlar algo. Como si pudiera fabricar una realidad. Fue entonces cuando nació la idea. Solo era un pensamiento. ¿Y si fingía estar embarazada? ¿Y si le daba a Nathan lo que todos esperaban que él quisiera, un heredero, aunque fuera mentira? Fue una idea que dejé reposar durante meses. Hasta que vi a Chloe en una foto. Una amiga la compartió en redes. Miren quién está de regreso en la ciudad. Mi corazón dio un vuelco. No por celos. Por miedo. Sabía que Nathan rompería el contrato antes de tiempo si Chloe regresaba. Sabía que perdería $2 millones. Todo mi esfuerzo, toda mi disciplina, se desvanecería en un instante. Me sentí estúpida por haber confiado tanto en un acuerdo frío. Así que lo hice. Compré una prueba de embarazo falsa. Lloré en la sala de estar y le dije que estaba esperando un hijo. Fue la primera vez que lo vi perder la compostura. Caminó de un lado a otro, se llevó las manos al rostro, susurró algo que no entendí. Luego me miró y dijo: «Te cuidaré. No importa nada más». Me entregó 5 millones. Me abrazó, aunque su cuerpo temblaba. Y por un momento, sentí una punzada en el pecho. Casi me arrepentí. Pero no lo hice. Después, escapé. Porque sabía que la verdad no tardaría en alcanzarme. No podía sostener esa mentira por siempre. Me escondí en otro país, en otra ciudad, cambié mi número, dejé de usar redes sociales. Pensé que lo había logrado. Hasta que lo vi entrar al club. Con ese paso elegante, esa mirada afilada, ese tono gélido que congelaba el alma. Me dijo: «Ha sido difícil encontrarte», como si solo fuera un asunto de negocios. Cuando me llevó de vuelta a la mansión, supe que no habría escapatoria. No habló de policías, ni de jueces. Solo dijo: «Ahora me debes un hijo». Y fue entonces cuando por primera vez desde que empezó todo, sentí miedo real. No por él. Por mí. Por lo que había provocado. Esa noche, al salir de la ducha, lo vi en la cama. Nunca lo había visto tan cerca en un contexto tan íntimo. Me pidió que me acostara a su lado. Le dije que estaba en mi ciclo. Su rostro se endureció, pero no con ira. Se levantó, me cargó y me llevó a la cama con cuidado. Preparó té. Me cuidó como si realmente me importara. Y me jaló hacia él en la noche como si necesitara sentir que aún tenía control. Me dormí en sus brazos, confusa. Al día siguiente, él ya no estaba. Pero yo desperté diferente. Ese mismo día llegó Chloe. Y con ella, las grietas de todo lo que había construido con mentiras comenzaron a desmoronarse. Lo miré todo como si fuese una espectadora de mi propia vida. Y entonces, cuando me enfrenté a ella y le conté la verdad, por primera vez me sentí transparente. Sin necesidad de fingir. Sin necesidad de disfrazar lo que era. Una mujer que jugó con fuego. Y ahora, frente a Nathan, en ese cuarto en penumbra, con su mirada clavada en mí y mi corazón latiendo desbocado, dejé que la pregunta saliera de mis labios con un hilo de voz, sin planearlo, sin pensarlo. Nathan, ¿podría ser que realmente te guste? Nathan no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, observándome con esa mezcla extraña de juicio y ternura que solo él sabía sostener. Su respiración era lenta, controlada, pero sus ojos estaban ardiendo. En su mundo, donde todo estaba estructurado y medido, esa pregunta había sido una grieta. Una grieta peligrosa. Lo supe por cómo apretó la mandíbula. Por cómo su dedo golpeó el reposabrazos con un ritmo irregular. No digas cosas de las que no estás segura, murmuró al fin, y aunque fue un susurro, cada palabra cayó como plomo. Yo debía haber guardado silencio. Pero no pude. Había algo dentro de mí que pedía respuestas. Y no por amor. Por dignidad. Por todo lo que había sacrificado para sostener una mentira que él ya había desmantelado con la frialdad quirúrgica de quien nunca creyó del todo. ¿Y tú lo estás?, repliqué. ¿Estás seguro de que no sentiste absolutamente nada en estos 3 años? Nathan se levantó. Su sombra se proyectó larga y tensa contra la pared. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando hacia el jardín, donde comenzaban a florecer los lirios. Lo que yo sienta o no sienta, no cambia lo que hiciste, Olivia. Eso me dolió. Más de lo que pensé que dolería. No por sus palabras. Por el tono. Sonaba decepcionado. Y la decepción, cuando viene de alguien que supuestamente no te quiere,
duele más. Tienes razón, murmuré. No cambia nada. Pero si no vamos a fingir más, entonces dime algo real. ¿Por qué viniste por mí? ¿Fue solo por el dinero? ¿Por el fraude? ¿Por orgullo? Él se giró. Su mirada era una tormenta silenciosa. Vine por mi hijo. Un hijo que nunca existió. Recordé en voz baja, como si necesitara oírlo yo también, una vez más, para aceptar que todo se había acabado. Pero Natán no titubeó. Entonces me debes uno. Era esa frase otra vez. Una sentencia. Una jaula. Un recordatorio de que, a sus ojos, la deuda no había desaparecido con la verdad. Los días siguientes fueron una coreografía incómoda entre dos extraños que fingían ser pareja. Caminábamos juntos en los pasillos, cenábamos frente a frente en la inmensa mesa del comedor y nos encontrábamos cada noche en la misma cama. No me obligaba a nada, pero tampoco se alejaba. Su presencia era constante, densa, como si él quisiera recordarme que yo había vuelto a su mundo y que, esta vez, no escaparía. Una noche, mientras veíamos una película en la sala de entretenimiento, un hábito que él nunca había mostrado antes, noté que Natán apenas parpadeaba. No miraba la pantalla. Me miraba a mí. Cuando nuestros ojos se encontraron, no apartó la vista. Tampoco dijo nada. No hizo falta. Algo se estaba quebrando en ese silencio. Algo que, quizá, había estado oculto desde el principio. Chloe no volvió a la mansión. Había venido a entregar su mensaje, y luego desapareció como una aparición del pasado. Pero su sombra seguía entre nosotros. No porque Natán hablara de ella. No lo hacía. Sino porque yo la sentía. En cada rincón. En cada gesto que él me dirigía. Me preguntaba si cuando me miraba, buscaba sus rasgos. Si al tocarme el brazo para pasarme la sal, su mente recorría los recuerdos que ella le dejó. Una noche, no pude más. ¿Aún la amas?, solté mientras él estaba recostado leyendo un informe. No levantó la mirada. No importa. Para mí sí. Cerró la carpeta, se quitó las gafas y me miró largo rato. Chloe fue mi historia inconclusa. Tú eres mi consecuencia. Me estremecí. No supe si sentirme insultada o liberada. Porque en ese momento entendí que Natán no era un villano. Era un hombre herido que me usó para construir una vida funcional. Y yo acepté ese rol, pensando que lo tenía bajo control. Los días pasaban y con ellos, la distancia entre nosotros se acortaba. No por deseo, por costumbre, por convivencia, por la absurda forma en la que dos personas pueden llegar a encajar cuando no se detestan lo suficiente. Empecé a notar cosas pequeñas, como que Natán colocaba su taza de café justo como yo la prefería, o que ponía el aire acondicionado a la temperatura que me gustaba sin que yo dijera nada. Un día, al salir a caminar, vi que alguien había podado los arbustos del jardín en forma de pequeñas letras, O-I-N. Me detuve. Era sutil, pero estaba ahí. Quise preguntarle si lo había hecho él, pero no lo hice, porque algo me decía que si lo preguntaba, rompería la magia. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Una mañana, al despertar, me di cuenta de que Natán no estaba. Lo busqué por la casa, pero nadie lo había visto salir. Fui a la biblioteca. Nada. Fui al estudio. Cerrado. Fue la primera vez que sentí miedo real. No porque se hubiera ido, sino porque sentí que se había llevado algo de mí. Llamé a su asistente. Está en una reunión urgente, dijo. ¿No te avisó? No, respondí. No me dijo nada. Colgué con el corazón acelerado. ¿Por qué me importaba tanto? ¿Por qué de pronto el silencio de Natán me parecía insoportable? Esa noche, al regresar, lo esperé en la sala. No dije nada cuando entró. Él tampoco. Solo me miró. Caminó hacia mí. Se detuvo a centímetros. ¿Te asustaste?, preguntó. No supe qué decir. Solo un poco, susurré. Su mano rozó mi mejilla. Un roce. Nada más. Pero fue suficiente para que me temblaran las piernas. No volveré a irme sin avisarte, dijo. Y antes de que pudiera responder, se alejó. Me dejó ahí, temblando. Porque por primera vez en 3 años, Natán había hecho algo por mí que no tenía que hacer. Y eso sí cambió todo. Después de esa noche, empecé a ver a Natán con otros ojos. No porque de pronto lo amara. No porque lo perdonara.
sino porque por primera vez en 3 años, sentí que me veía. No como una figura decorativa, no como una mujer contratada para cumplir un acuerdo, no como una farsante. Me miró como alguien real. Al día siguiente, preparó el desayuno. No dijo nada al respecto. Simplemente lo hizo. Me senté en la mesa en silencio, observando los huevos revueltos, el pan tostado, el café servido sin azúcar, como me gusta. Me miró de reojo mientras se sentaba frente a mí, y por un instante hubo una especie de paz incómoda entre nosotros. No sabía que sabías cocinar, dije. No sabía que te importaba, respondió. No fue una respuesta cruel. Fue honesta. Y en esa honestidad encontré una grieta más en su armadura. Esa misma tarde, la señora Zhang entró a mi habitación con una caja de cartas viejas. El señor Fugger pidió que las guardáramos, pero creo que es momento de que las vea usted, dijo con voz baja. Dudé. No tenía derecho a husmear en el pasado de Nathan. Pero tampoco tenía fuerza para resistirme. Abrí la caja con manos temblorosas. Las cartas estaban firmadas por Chloe. Algunas eran cartas de amor juvenil, otras postales desde distintos países. Una en particular me llamó la atención. Decía: a veces pienso que el amor verdadero no se elige, simplemente ocurre. Pero el compromiso, eso sí se elige cada día. Sentí un nudo en la garganta. Me pregunté cuántas veces Nathan leyó esa frase antes de decidirse a casarse conmigo. Cuántas veces se convenció de que yo podía ser su nueva elección, aunque no su amor verdadero. Esa noche, cuando Nathan regresó del trabajo, lo esperé en la biblioteca. Él se sorprendió al verme ahí, con la caja de cartas abierta sobre la mesa. ¿Por qué me las diste?, pregunté. Porque ya no necesito esconderlas, respondió con calma. Has dejado de amarla, insistí. He dejado de necesitar amarla, aclaró. Me tomó unos segundos entender lo que quería decir. Nathan había soltado la obsesión, pero no necesariamente el sentimiento. ¿Y a mí qué lugar me corresponde ahora?, pregunté, sin saber por qué me importaba tanto la respuesta. El que tú decidas tomar, dijo, y salió de la biblioteca, dejándome ahí, más confundida que nunca. Los días siguientes fueron una especie de danza silenciosa entre la distancia y la cercanía. Algunas veces desayunábamos juntos. Otras, él comía en su oficina. Algunas noches dormíamos abrazados. Otras, cada uno en su lado de la cama. No había una regla. No había un patrón. Solo una serie de momentos fragmentados que empezaban a construir algo nuevo. Un puente, quizás. O una ilusión. Una tarde de lluvia, mientras leía en la terraza, Nathan se sentó a mi lado. Me ofreció una manta. La coloqué sobre mis piernas sin mirarlo. ¿Qué pasará cuando se cumplan los 5 años?, preguntó. No lo sé, respondí. ¿Y si te dijera que ya no quiero dejarte ir?, susurró. El mundo pareció detenerse. El ruido de la lluvia se volvió un murmullo lejano. Entonces necesitaría que me digas algo más, murmuré. Algo que nunca me has dicho. Él guardó silencio. Su mirada estaba fija en el horizonte. No sé si puedo darte lo que quieres escuchar, admitió. Solo dime la verdad, pedí. La verdad es que no sé en qué momento empezaste a importarme tanto, dijo finalmente. Ni cómo pasó. Solo sé que te extraño cuando no estás. Que me enojo cuando otros te miran. Que quiero que esta mentira que inventamos se vuelva real. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque sus palabras no eran floridas. No eran poéticas. Pero eran reales. Y en la vida que yo había vivido, eso era más valioso que cualquier promesa vacía. Esa noche, Nathan no durmió en su lado de la cama. Se acercó a mí lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el hechizo. Me besó la frente. Luego los labios. Fue un beso lento, tembloroso, lleno de cosas que nunca dijimos. No hubo prisa. No hubo exigencias. Solo una intimidad que no tenía nada que ver con el contrato que habíamos firmado. Era como si, por primera vez, estuviéramos eligiéndonos el uno al otro. Sin cláusulas. Sin condiciones. A la mañana siguiente, me desperté sola. Pero sobre la almohada había una nota escrita a mano. Voy a cancelarlo todo. Ya no quiero este trato. Si vas a quedarte, que sea porque tú también me eliges a mí. Me quedé mirando esas palabras durante minutos enteros. Porque por primera vez, Nathan no estaba comprando mi presencia.
Estaba ofreciéndome la suya. Decidí no responder de inmediato. Quería entender lo que sentía. No confundir gratitud con amor. Ni compasión con deseo. Me tomé el día para pensar. Caminé por el invernadero. Recordé los primeros días en esa casa, donde todo parecía ajeno. Me di cuenta de que había aprendido a amar cada rincón. No por Nathan. Por mí. Porque en esa casa me descubrí. Me reinventé. Incluso cuando lo hice sobre una mentira. Al caer la tarde, volví a la habitación. Encontré a Nathan sentado en la orilla de la cama, con la mirada perdida. Se levantó al verme, como si dudara de mi decisión. Me acerqué, tomé su mano y le dije con voz suave pero firme: aún no sé si puedo elegirte por completo. Pero sí sé que ya no quiero seguir huyendo. Él sonrió. No con alegría. Con alivio. Como quien lleva años sosteniendo la respiración y por fin puede exhalar. Esa noche no hicimos el amor. Solo dormimos tomados de la mano. Y por primera vez desde que todo comenzó, no sentí que le debía nada. Los días comenzaron a parecerse a algo que no había vivido antes. No eran rutina. Eran calma. Las mañanas empezaron a incluir conversaciones breves mientras tomábamos café, y las noches se volvieron más suaves, menos tensas, casi cómplices. Nathan no volvió a mencionar el contrato, ni la deuda, ni el hijo falso. Lo que había sido un campo minado emocional se había transformado, poco a poco, en una tierra donde algo podía crecer. Y, sin embargo, cada momento de ternura era seguido por una punzada de culpa. Porque por mucho que las cosas parecieran mejorar, no podía olvidar que yo había llegado a ese punto a través de una mentira. Una mentira bien construida, calculada. Y ahora que Nathan comenzaba a mostrarme su lado humano, no podía evitar sentir que cada sonrisa que me regalaba era una que yo no merecía del todo. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca ordenando libros que nunca leí, encontré un cuaderno pequeño de tapas negras, olvidado detrás de unos volúmenes de arquitectura. No tenía título. Lo abrí y reconocí de inmediato la letra de Nathan. No eran notas de trabajo. Eran pensamientos sueltos. Reflexiones personales. Algunas fechas estaban marcadas. Una en particular me llamó la atención: el día de nuestra boda. Hoy firmé algo que no tiene emoción, pero tiene propósito. Me pregunto si algún día podré mirar a esta mujer y no ver a Chloe. Cerré el cuaderno de golpe. Me dolió. No porque no lo supiera, sino porque verlo escrito era diferente. Lo confirmé: yo había sido una sombra de alguien más. Y aunque la sombra empezaba a tomar forma propia, aún no era suficiente para borrar el fantasma de Chloe. Esa noche, cenamos en silencio. Nathan parecía cansado. Pero su mirada me buscaba de vez en cuando, como si quisiera asegurarse de que yo no estaba molesta. Al final de la comida, dejé el tenedor sobre el plato y lo miré con seriedad. ¿Aún piensas en ella?, pregunté, sin adornos. Nathan no fingió sorpresa. Solo se recostó hacia atrás y exhaló. A veces, admitió. Pero cada vez menos. ¿Y qué piensas de mí ahora?, añadí. Que eres la mujer más compleja que he conocido, respondió con una media sonrisa. Y la única que ha logrado quitarme el sueño sin siquiera intentarlo. Me reí. No por burla. Por alivio. Porque necesitaba escucharlo. Saber que yo también había dejado una huella. Esa misma noche, me desperté cerca de las 3 de la mañana. La cama estaba vacía. Salí al pasillo descalza y lo encontré en el estudio, mirando la chimenea apagada. ¿No puedes dormir?, pregunté. Estoy pensando, dijo. ¿En qué? En nosotros, respondió. Me senté en el sofá frente a él. No dijimos nada más durante un rato largo. Solo estábamos ahí, juntos en el silencio, como dos personas que habían compartido demasiado como para fingir que no estaban unidas, pero también demasiado poco como para saber cómo seguir. ¿Tienes miedo?, me atreví a decir. ¿De ti?, murmuró. De lo que me haces sentir. De no saber si alguna vez podré confiar completamente en alguien de nuevo. Ni siquiera en mí mismo. Le tomé la mano. No para consolarlo. Para que supiera que yo también estaba rota. Que ninguno de los dos era un héroe en esa historia. Solo dos personas intentando aprender a no huir. Al día siguiente, decidimos salir. Caminamos por el centro de la ciudad como cualquier pareja normal. Sin guardaespaldas. Sin autos de lujo. Comimos en un pequeño restaurante italiano donde nadie nos reconoció.
Natán se veía diferente. Menos rígido. Más humano. Me contó historias de su infancia que nunca había escuchado. Cómo solía esconderse en el desván de su abuelo para evitar las discusiones en casa. Cómo soñaba con ser escritor, pero su padre lo obligó a estudiar economía. Reímos. Mucho. Por primera vez, sentí que no estábamos interpretando un papel. Al regresar a casa, encontré un sobre en mi habitación. No tenía remitente. Dentro había una fotografía antigua, Chloe y Natán abrazados frente a una cabaña. Detrás, una nota. ¿Realmente crees que puedes reemplazarme? Mi estómago se encogió. No por celos. Por miedo. Porque eso significaba que alguien más sabía. Alguien seguía observando. Le mostré la nota a Natán sin decir una palabra. Su rostro se endureció. Tomó el sobre, lo rompió en pedazos y dijo: «Esto no cambia nada». «Pero alguien quiere que sí lo haga», respondí. Natán cerró la puerta de la habitación y se sentó a mi lado. A veces, el pasado regresa para probar si de verdad hemos cambiado. «¿Y tú has cambiado?», pregunté. «Estoy intentándolo», respondió. «¿Y tú?». Lo miré a los ojos. También. Esa noche, dormimos abrazados. Y por primera vez, no sentí que estaba compartiendo la cama con un extraño, sino con alguien que había elegido quedarse. No por contrato. No por culpa. No por obligación. Sino porque, de algún modo, dos mentiras se estaban convirtiendo en una verdad compartida. Una verdad imperfecta, pero nuestra. Sin embargo, en mi corazón, aún retumbaba una pregunta no dicha. Una que me despertaría muchas madrugadas más. ¿Y si todo esto también era temporal? ¿Y si algún día Natán despertaba, recordaba quién era realmente, y decidía que yo nunca debía haber ocupado ese lugar? Porque el pasado no siempre toca la puerta. A veces se mete por las rendijas, espera el momento preciso, y destruye lo que apenas comenzaba a sanar. No pasó mucho tiempo hasta que descubrimos que la nota que había llegado no era un incidente aislado. Comenzaron a aparecer otras señales. Un perfume en mi ropa que no era mío. Mensajes anónimos en el buzón de la mansión, todos sin remitente, todos con la misma letra curva, femenina, insistente: «No eres ella. Nunca lo serás». Al principio, pensé que era Chloe, que no había aceptado mi conversación tranquila, que estaba más enferma de lo que decía, quizás desesperada por recuperar lo que pensaba suyo. Pero Natán me juró que no la había visto desde aquel día. Y por primera vez, quise creerle. Porque ahora ya no era un asunto de orgullo. Era una cuestión de seguridad. Mía y suya. Una noche, mientras Natán hablaba por teléfono en su estudio, escuché su voz alterada por primera vez. No gritaba, pero su tono era firme, cortante, amenazante incluso. Decía cosas como: «No vuelvas a acercarte y si esto continúa, me veré obligado a tomar medidas legales». Cuando salió, intentó actuar con naturalidad, pero su expresión era tensa, la mandíbula apretada, los ojos clavados en el suelo. «¿Quién era?», pregunté. «Nadie importante», dijo. Lo supe al instante, me estaba ocultando algo. Y esta vez, no lo dejaría pasar. «No vuelvas a mentirme, Natán», dije en voz baja. Me miró, exhaló despacio y se sentó en el sofá. No era Chloe. Era alguien más. Alguien que trabajó conmigo hace años. No terminamos bien. Ahora está obsesionada. Sentí un escalofrío. «¿Qué quiere de ti?». «No de mí», murmuró. «De ti». Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, recordando todos los momentos en que me sentí observada, todos los silencios incómodos, todos los pasos detrás de mí que juraba que eran imaginarios. Y por primera vez, sentí miedo real. No del pasado. No de Natán. Sino de una amenaza sin rostro. Alguien que había decidido que yo debía desaparecer. Y entonces entendí, nuestro matrimonio falso ya no era un simple acuerdo entre dos adultos. Se había convertido en el blanco perfecto para alguien que quería romper lo que apenas se estaba construyendo. Al día siguiente, Natán instaló cámaras de seguridad, reforzó las entradas y duplicó al personal. Pero incluso con esas medidas, supe que no podía confiarme. No solo por mí, sino porque, sin saber en qué momento ocurrió, ya no podía soportar la idea de que a Natán le pasara algo. Una semana después, mientras revisaba unos documentos en su oficina, Natán recibió un paquete sin remitente. Dentro, una copia de nuestra acta de matrimonio,
marcada con tinta roja sobre las palabras fraude, interés y una última línea: la sangre llama a la sangre. Sentí náuseas. Nathan cerró el sobre con un movimiento tenso. Ya basta, dijo. Voy a encargarme de esto personalmente. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, sin esconder el temblor en mi voz. Voy a encontrarla. Y voy a hacer que desaparezca de nuestras vidas. ¿Nuestras? La palabra retumbó en mi pecho con fuerza. Ya no hablaba de sí mismo. Me había incluido. Fue en ese punto donde todo cambió. Ya no éramos una mujer y un hombre compartiendo un techo por obligación. Nos habíamos convertido en un equipo, en una pareja real, en dos personas enfrentando algo que venía de fuera. Aunque lo nuestro naciera de la mentira, lo que sentía ahora era tan real que dolía. Decidí entonces hacer algo que nunca había hecho: protegerlo. No con una mentira, con la verdad. Fui a ver a Chloe. Sabía cómo encontrarla. Había seguido sus redes en silencio, como quien espía al pasado para ver si regresa. Cuando llegué al departamento modesto donde vivía, ella se sorprendió. Me ofreció entrar. Lo hice. La habitación olía a lavanda. Había libros, tazas con restos de té, una lámpara cálida. Nada en ese lugar decía obsesión. No soy yo, dijo antes de que hablara. Sé lo que está pasando. Pero no soy yo. La miré a los ojos. Y por primera vez, le creí. Alguien está intentando separarlos. No solo por celos. Por odio. ¿Te has preguntado si esto va más allá de nosotros dos?, preguntó ella. Me congelé. ¿A qué te refieres? Conoces a todos los enemigos de Nathan, dijo, con una voz que no tenía rencor, sino compasión. ¿Sabes cuántas personas ha hecho caer, cuántas empresas ha desmantelado, cuántas familias ha dejado sin nada? Salí de ese lugar con un sabor amargo en la boca. Por primera vez, entendí que Nathan tenía un pasado mucho más oscuro del que imaginé. No solo era un hombre herido por amor. Era alguien que había construido un imperio pisando otras vidas. Y ahora, alguien del pasado había decidido vengarse. No de él. De mí. Porque yo era su parte más vulnerable. Esa noche, cuando regresé, Nathan me esperó en la escalera. ¿Dónde estabas?, preguntó. Fui a verla, confesé. No es ella. Por un instante, su expresión se quebró. No de furia. De miedo. Entonces estamos en peligro, dijo. No, respondí. Estoy en peligro. Pero no tienes que estar conmigo en esto. Me tomó del rostro con ambas manos. Olivia, no voy a dejarte sola. No esta vez. No después de todo. Fue la primera vez que me besó sin culpa. Sin cálculo. Solo como un hombre que había elegido quedarse. Y entonces lo supe, el verdadero enemigo ya no era el pasado. Era el presente. Y estaba dispuesto a destruirnos. Después de aquella noche, Nathan redobló sus esfuerzos para descubrir quién estaba detrás de las amenazas. Contrató a un investigador privado, alguien en quien confiaba desde hacía años, un exagente retirado que trabajaba en silencio y sin dejar rastro. Me explicó que su nombre era Paul Berenger, y que si alguien podía llegar al fondo de esto, era él. Mientras tanto, la mansión se transformó en una fortaleza invisible. Cámaras ocultas, rutas de seguridad reforzadas, incluso el personal doméstico fue sometido a verificación. Nadie entraba sin que Nathan lo supiera. Nadie salía sin dejar huella. Pero eso no impidió que yo me sintiera vulnerable. Porque por mucho que reforzáramos la casa, el miedo ya se había colado en mi mente. Los mensajes seguían llegando. Ahora lo hacían por correo electrónico, siempre desde direcciones distintas, siempre con frases que buscaban hacerme dudar de todo. Tú no lo amas. Él tampoco te ama a ti. Esto es un juego que vas a perder. Había algo personal en cada palabra. Como si quien escribía no solo conociera nuestros movimientos, sino también nuestras emociones más ocultas. Y eso me aterraba más que cualquier amenaza física. Paul me pidió acceso a mi correo, a mis redes sociales, incluso a mi historial de navegación. Revisó cada archivo, cada intercambio. Una tarde, me miró con una expresión difícil de descifrar. ¿Quién es Grace?, preguntó. Sentí como el estómago se me encogía. No había escuchado ese nombre en años. Era mi compañera de cuarto en la universidad, respondí. Tuvieron una discusión, insistió. Sí, varias. ¿Por qué preguntas eso?
Paul no respondió de inmediato. Solo colocó frente a mí una imagen. Era un perfil falso de redes sociales, creado recientemente, con mi rostro, pero con publicaciones que yo nunca había hecho. Fotos retocadas, frases crueles, incluso capturas de pantalla manipuladas de conversaciones que nunca existieron. Y todas estaban firmadas con un solo nombre de usuario, @GraceReturns. La sangre me abandonó el rostro. No solo porque estaba siendo acechada, sino porque lo estaba siendo por alguien que me conocía. Alguien que sabía todo de mí antes incluso de conocer a Nathan. Recordé a Grace. Su obsesión por la perfección. Su manera de observarme como si siempre estuviera comparando. Recordé la última conversación que tuvimos, cuando le dije que debía mudarme porque no podía seguir con alguien que me hacía sentir insuficiente. Ella me gritó que algún día me haría pagar por mi arrogancia. Tu vida es prestada, Olivia, dijo. Nada de lo que tienes es realmente tuyo. En ese momento pensé que era solo una rabieta más. Pero ahora, años después, esas palabras cobraban un nuevo significado. Nathan me escuchó en silencio mientras le contaba todo. Cuando terminé, se levantó del sofá sin decir una sola palabra y se encerró en su despacho. Lo escuché hacer una llamada. Su tono era tan firme como la noche en que recibió aquel paquete. Encuéntrala, dijo. Y cuando la encuentres, quiero verla con mis propios ojos. No estaba furioso. Estaba decidido. Como si de repente todo lo que había soportado en silencio hubiese llegado a su límite. Esa noche no hablamos más. Pero su mano buscó la mía cuando nos metimos en la cama. Y por primera vez en semanas, dormí sin sobresaltos. Pasaron 3 días. Paul no aparecía. El silencio nos envolvía como una niebla espesa. Nathan se mantenía firme, pero su mirada era cada vez más sombría. Hasta que una tarde, mientras estábamos en el invernadero, recibimos una llamada. Era Paul. La había encontrado. Grace vivía a solo 40 minutos, en una casa apartada en los límites de la ciudad. Tenía cámaras afuera, y un cuarto lleno de pantallas donde monitoreaba nuestros movimientos. Incluso había alquilado un auto negro que pasaba frente a la mansión cada noche. ¿Qué quiere?, preguntó Nathan. Destruirla a ella, dijo Paul, sin rodeos. Y usarlo a usted para lograrlo. Cuando llegamos a la casa de Grace, la escena era sacada de una película. Las paredes estaban cubiertas de recortes, fotografías nuestras, documentos, hasta el contrato de nuestro matrimonio falsificado y anotado con tinta roja. En el centro del cuarto, había una fotografía ampliada de mí con un cuchillo clavado justo en el corazón. Y debajo, una frase escrita a mano. Por cada mentira, una verdad se pierde. Por cada verdad, una herida se abre. Paul la había retenido hasta nuestra llegada. Cuando la vi, no sentí rabia. Sentí lástima. Grace estaba delgada, pálida, con los ojos abiertos de par en par, pero sin un atisbo de arrepentimiento. Te lo advertí, me dijo. Todo lo que tienes se va a desmoronar. Porque no lo ganaste. Lo robaste. Nathan dio un paso al frente. Ya basta, dijo. No voy a dejar que le hagas daño. Grace sonrió. ¿Crees que puedes salvarla? No puedes salvar a alguien que ya está rota. Presentamos cargos. Grace fue internada en un centro psiquiátrico con custodia. Paul se encargó de que su historial digital fuera eliminado por completo. Pero algo en mí no volvió a ser igual. No era solo la amenaza. Era lo que esa amenaza representaba, que el pasado no siempre se queda atrás. Que incluso lo que creemos enterrado puede surgir para recordarnos que seguimos siendo vulnerables. Nathan me abrazó con fuerza esa noche. No dijo nada. No prometió protección eterna. Solo me sostuvo. Y fue suficiente. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mañana, mientras me vestía, sentí un malestar en el estómago. Lo atribuí al estrés. Pero pasaron los días y no desaparecía. Fui al médico sin decirle nada a Nathan. Quería asegurarme de que todo estaba bien antes de preocuparlo. Cuando el doctor me miró con sorpresa, supe que algo no era normal. Señora Fugger, está embarazada. Mi mundo se detuvo. No era parte del plan. No había mentiras esta vez. Era real. Y ahora, con un hijo verdadero creciendo dentro de mí, la pregunta que una vez le hice a Nathan volvía con más fuerza que nunca, pero dirigida hacia mí misma. ¿Podría ser que, esta vez, yo también lo amara de verdad? Sostuve el sobre con los resultados en las manos durante horas.
Lo miraba sin abrirlo como si de esa forma pudiera detener el vértigo que comenzaba a envolverlo todo. Una parte de mí quería destruirlo, fingir que nada había cambiado, mantener la ilusión de control que tanto me había costado construir. Pero otra parte, la que ya no temía enfrentarse a Nathan, la que había aprendido a dejarse abrazar sin mentiras, sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Esta vez no era un juego. Esta vez no era un contrato. Esta vez era real. Un hijo. Nuestro hijo. Y justo en ese momento, por primera vez desde que conocí a Nathan, comprendí lo que significaba tener algo que perder. Me senté en la terraza con el sobre aún cerrado, cuando Nathan salió a buscarme. Lo noté al instante. No era su andar habitual, firme y seguro. Era más lento, más atento, como si presintiera que algo en el aire había cambiado. «¿Estás bien?», preguntó. Lo miré. Asentí. Pero mi mano temblaba. «¿Qué tienes ahí?». No podía hablar. Solo extendí el sobre. Él lo tomó con cuidado. Lo abrió. Lo leyó. No levantó la vista de inmediato. Caminó unos pasos hacia la baranda. Se quedó en silencio, respirando hondo, como si necesitara más oxígeno para entender lo que acababa de leer. Luego se giró, me miró con una mezcla de asombro y algo más. ¿Miedo? «Es verdad», murmuró. «Sí», respondí. «Esta vez sí lo es». Sus ojos se humedecieron. Pero no dijo nada. Me rodeó con sus brazos y me abrazó con una ternura que nunca antes había sentido. No era posesiva. No era protectora. Era humana. «Gracias por no ocultarlo», dijo junto a mi oído. «Gracias por confiar en mí, aun después de todo». Me derrumbé en su pecho. Las lágrimas que llevaba semanas reteniendo se soltaron de golpe. No por culpa. Por alivio. Porque en medio de todo el caos, del pasado que regresó, de las amenazas, de la mentira inicial, algo verdadero había florecido. Algo que no habíamos planeado, ni pactado, ni negociado. Algo que simplemente ocurrió. Durante los días siguientes, Nathan fue otra persona. Cuidaba cada uno de mis pasos, me preparaba el desayuno, insistía en llevarme el mismo a cada cita médica. Incluso comenzó a leer libros sobre paternidad. Lo veía subrayar frases, hacer anotaciones en los márgenes, como si quisiera ser el mejor en este nuevo papel que jamás imaginó representar. Y yo, desde la distancia prudente que aún conservaba, lo observaba. Lo veía cometer errores torpes, como olvidarse que el té de manzanilla me daba náuseas, o confundir el nombre de las vitaminas. Pero cada uno de esos errores era una prueba. No de su torpeza, de su transformación. Nathan, el hombre que me contrató para simular una vida, ahora se estaba convirtiendo en el hombre que quería sostenerla. Una noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, lo vi entrar al cuarto con una caja. La colocó sobre la cama sin decir nada. «¿Qué es esto?», pregunté. «Un regalo», respondió. La abrí. Dentro había una pequeña libreta de cuero, con la palabra nosotros grabada en dorado. Al abrirla, descubrí que Nathan había comenzado a escribir nuestras memorias. Desde el día que nos conocimos. Desde la primera vez que entré a la mansión. Desde nuestro primer desayuno. Pero no era un recuento de eventos. Era un intento de redención. En cada página, Nathan se esforzaba por comprender sus propias decisiones. Escribía frases como: «Nunca imaginé que mi mentira más grande sería la puerta hacia mi única verdad». Cerré la libreta con las manos temblorosas. «¿Por qué haces esto?», pregunté. «Porque si algún día nuestro hijo pregunta cómo comenzó todo, quiero tener algo que contarle que no lo destruya». Esa noche le pedí que se quedara conmigo. No como obligación. No como parte del acuerdo. Sino como hombre. Como futuro padre. Como alguien que estaba empezando a formar parte de mi mundo por decisión propia. Nathan no respondió con palabras. Se metió en la cama y me rodeó con sus brazos. Y por primera vez en mucho tiempo, dormimos sin fantasmas. Sin contratos. Sin culpas. Sin embargo, a medida que mi barriga crecía y las visitas al médico se hacían más frecuentes, un nuevo miedo comenzó a insinuarse en mi mente. El miedo a perder lo que apenas estaba empezando a construir. No por una amenaza externa. No por el pasado. Por mí. Por lo que yo era. Por lo que aún no había dicho. Porque había una verdad que todavía no le había confesado a Nathan. Algo que había enterrado incluso más profundo que la mentira del embarazo inicial. Algo que no tenía que ver con contratos,
ni con dinero, ni con enemigos. Tenía que ver con mi madre. Con el verdadero motivo por el que acepté ese acuerdo hace 3 años. Porque lo necesitaba, sí, pero también porque huía. Porque me ofrecieron un refugio cuando mi madre me dijo que no quería saber nada más de mí. Porque elegí vender 5 años de mi vida no solo por dinero, sino por no tener que enfrentarme al hecho de que mi familia me había desechado. Y ahora que yo iba a ser madre, ese eco del pasado se volvía insoportable. ¿Podía yo criar a alguien con amor cuando no sabía cómo se sentía recibirlo? ¿Podía construir un hogar cuando el mío había sido solo una fachada? Esa noche, me senté junto a Natán en la sala y, sin mirarlo a los ojos, le conté todo. Lo de mi madre. Lo de mi infancia. Lo de la necesidad de esconderme en una relación sin emociones para no enfrentarme a mi vacío. Natán me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, solo dijo, «Gracias por confiarme tu verdad». Y luego, con una delicadeza que me desarmó, añadió, «No eres tu pasado, Olivia. Eres lo que decides hacer con él. Y yo, quiero construir algo nuevo contigo, incluso si nos duele». Me abracé a él con fuerza. Porque por primera vez, no me sentí una impostora. Me sentí alguien que podía empezar de nuevo. No para borrar lo que fue, sino para darle sentido. Y al sentir el primer leve movimiento del bebé en mi vientre, supe que ese nuevo comienzo ya había empezado. Aunque el mundo se empeñara en recordarnos nuestras ruinas, dentro de mí crecía una vida que no venía a juzgarnos, sino a enseñarnos a sanar. El primer movimiento del bebé marcó una línea invisible entre el antes y el después. Fue tan leve como una caricia desde dentro, pero lo cambió todo. Era la prueba tangible de que lo real, al final, había logrado imponerse sobre lo falso. Y mientras acariciaba mi vientre con la palma abierta, sentí una conexión que nunca había experimentado, ni siquiera en los días más dulces de esta historia que comenzó como una mentira. Esa noche, decidí decírselo a Natán. Él estaba revisando algunos documentos en su despacho cuando entré sin tocar. Se giró al verme. ¿Pasa algo?, preguntó con esa expresión de alarma que había aprendido a usar cada vez que me veía más pálida o más silenciosa de lo normal. Se movió, dije. Fue todo lo que necesitó oír. Se puso de pie al instante. Caminó hacia mí. Y sin pedir permiso, se arrodilló frente a mi cuerpo, apoyó la oreja en mi vientre y susurró algo que no logré entender. Cuando levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. No le pregunté qué había dicho. No quise romper la magia. No quise que esas palabras se hicieran grandes. A veces lo más sagrado ocurre en voz baja. A partir de ese momento, Natán comenzó a actuar distinto. No solo era atento, era ilusionado. Como si el hijo que venía en camino fuera la segunda oportunidad que no sabía que necesitaba. Hablaba de nombres, de colegios, de juguetes de madera en vez de plástico, de clases de piano, incluso de cuentos antes de dormir. Lo escuchaba y sonreía, aunque por dentro aún me costaba creer que este fuera el mismo hombre que me miró con frialdad la primera vez que nos vimos. El mismo que me arrojó $5 millones con una expresión impasible. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo era posible que de las ruinas más sucias de nuestra historia estuvieran haciendo algo tan limpio? Un sábado, me llevó a visitar una casa. No era una mansión. No era una propiedad heredada. Era una casa nueva. Moderna, con ventanales grandes y un jardín pequeño pero cuidado. Pensé que podríamos empezar en otro lugar, dijo. Un sitio que no esté lleno de recuerdos de contratos, ni de mentiras, ni de silencios. Caminé por el interior con el corazón encogido. Las paredes estaban vacías. Pero sentí que ya había calor en ese espacio. ¿Quieres que vivamos aquí?, pregunté. No, dijo Natán. Quiero que elijamos vivir aquí. Juntos. Sin que nadie nos obligue a hacerlo. Me acerqué a una de las habitaciones. Estaba pintada de blanco, con un móvil colgando del techo. ¿Esta es?, comencé a decir. Sí, respondió. La habitación del bebé. Pensé que podíamos decorarla juntos. Quise decir algo, pero las palabras no salieron. Y Natán no me presionó. Se limitó a tomar mi mano. Y en ese gesto, supe que había aprendido algo fundamental, que los sentimientos no se compran, se construyen. Y que él estaba dispuesto a construir los suyos, día a día, ladrillo a ladrillo, aunque le costara admitirlo. Nos mudamos 2 semanas después. La señora Zhang lloró al despedirse, y prometió visitarnos. Yo empaqué mis cosas con una mezcla de alivio y nostalgia.
Esa mansión me había dado dinero, poder, protección. Pero nunca me dio paz. Esta casa, en cambio, me ofrecía algo mejor, la oportunidad de comenzar sin el peso de una historia escrita con tinta de intereses. En la nueva casa, los días pasaban más lentos. Cocinábamos juntos, hablábamos por las noches, comenzamos a pintar la habitación del bebé en tonos suaves. Natán leía en voz alta mientras yo me recostaba con los pies en alto. Todo parecía flotar en una burbuja de calma. Hasta que una carta llegó. No tenía remitente. Solo decía mi nombre, Olivia Fugger. La abrí con manos trémulas. Dentro había una sola hoja, escrita a máquina. Una historia como la tuya no merece un final feliz. Y no lo tendrá. Sentí un escalofrío. Por un instante, pensé que era Grace, que se había escapado, que había vuelto. Pero al revisar con Paul, descubrimos que no era ella. El remitente era otra mujer, la madre de una de las víctimas de las empresas que Natán había destruido años atrás. Una mujer cuyo hijo se quitó la vida tras perderlo todo. No se trataba de una amenaza concreta. No era un plan de ataque. Era una advertencia emocional. Una forma de recordarnos que incluso cuando el pasado parece haber quedado atrás, siempre hay quienes lo llevan consigo como un puñal en el alma. Natán lo leyó y no dijo nada. Se limitó a sentarse en la terraza con la carta entre los dedos. No hay día en que no me pregunte si merezco lo que tengo ahora, dijo. Si lo que estamos construyendo no es más que un espejismo. Me senté a su lado. Todos tenemos pecados, Natán. Pero no todos decidimos dejar de vivir en ellos. Tú estás intentando hacerlo. Eso te hace distinto. Me miró con ojos cansados. ¿Y si un día me dejas? Si decides que no puedes seguir compartiendo la vida con alguien como yo. Entonces será porque no supiste cuidar lo que hoy tienes frente a ti. Respondí sin vacilar. Pero por ahora, estoy aquí. Y no pienso irme. Esa noche, cuando el bebé volvió a moverse, Natán colocó ambas manos sobre mi vientre y dijo: «Gracias por haberme salvado sin darte cuenta». Y por primera vez, entendí que él no solo estaba aprendiendo a amarme. También estaba aprendiendo a perdonarse. A verse con otros ojos. A entender que su valor no radicaba en su poder ni en su dinero, sino en su capacidad de cambiar. Al día siguiente, recibimos la primera ecografía donde el bebé ya tenía forma definida. El técnico sonrió mientras nos mostraba la imagen. Natán me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su pulso era firme. Cuando salimos, me dijo: «No me importa si es niño o niña. Solo quiero que sepa que lo esperábamos con amor. Aunque ese amor haya tardado en llegar». Y entonces, mientras caminábamos por el estacionamiento, una pregunta brotó de mis labios sin aviso, como si se hubiese estado gestando en silencio durante semanas. «Natán, si todo esto se derrumbara mañana, si todo el dinero desapareciera, si tu apellido dejara de pesar, ¿te quedarías?». Él se detuvo. Me miró con seriedad. Y respondió sin titubear: «Me quedaría incluso si todo lo demás se borrara. Porque ahora, tú eres mi hogar». Parecía que, por fin, habíamos encontrado un equilibrio. Las mañanas comenzaban con conversaciones suaves, los atardeceres con caminatas por el jardín de la nueva casa, y las noches con promesas silenciosas compartidas en una sola cama. Cada gesto de Natán, cada taza de té que me ofrecía, cada vez que se arrodillaba para atar mis zapatos ahora que mi barriga dificultaba hasta lo más básico, eran recordatorios constantes de que este hombre ya no era el mismo. Pero justo cuando me atreví a respirar sin miedo, cuando creí que nada podía desestabilizarnos, el pasado volvió. Esta vez, con un rostro que nunca imaginé volver a ver. Estaba sentada en el consultorio para mi control mensual cuando escuché su nombre. Chloe. La enfermera lo dijo en voz alta, preguntando por la paciente siguiente. Me quedé helada. Volteé. Y ahí estaba. La misma figura esbelta. El mismo rostro delicado, pero ahora con ojeras marcadas y una palidez enfermiza. Chloe me miró. No con sorpresa, sino con una expresión que parecía estar esperando ese encuentro desde hacía tiempo. Olivia, dijo en voz baja. Me levanté lentamente. Caminamos fuera del consultorio, hasta un pasillo apartado. Nadie más nos miraba. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Estoy en tratamiento. Quimioterapia. Ya no me queda mucho, respondió, sin rodeos. Bajé la mirada. Lo siento, murmuré. No te disculpes. No vine a reclamar nada. Vine a advertirte.
Levanté la vista con el corazón acelerado. Advertirme. Chloe asintió. Natán no es quien crees. Tú has conocido al hombre transformado. Pero yo conocí al original. El que no perdona. El que guarda rencor. El que destruye en silencio. Ese hombre ya no existe, dije con más convicción de la que sentía. ¿Estás segura? Tan segura como estabas cuando fingiste estar embarazada, replicó con voz afilada. Sentí como el alma se me encogía. ¿Cómo sabes eso?, susurré. Porque él me lo contó. Todo. Mi cuerpo se tensó. No por vergüenza. Por miedo. ¿Qué más le había dicho Natán? ¿Y por qué? No estoy aquí para hacerte daño, continuó. Estoy aquí para decirte que ese hijo que esperas es lo único que puede atarlo a ti. Pero también puede ser lo que lo haga alejarse para siempre. Volví a casa con la mente revuelta. Natán notó de inmediato que algo no estaba bien. ¿Qué pasó?, preguntó. Me encontré con Chloe, respondí. Su rostro cambió. No a enojo. A incomodidad. ¿Qué te dijo?, insistió. Que me cuidara de ti, dije sin adornos. Natán desvió la mirada. Se pasó una mano por el rostro. Ella está dolida. Cree que la traicioné. Cree que la olvidé. ¿Y no es así?, pregunté, deseando no tener que hacerlo. Él se sentó, me miró directamente y dijo: Chloe fue mi primer amor. Pero tú eres mi única elección. Y el amor verdadero, Olivia, no siempre es espontáneo. A veces se construye después del error. Después del desastre. Y yo, te elegí a ti en medio del caos. Sus palabras calmaron parte de mi miedo. Pero no todo. Porque en el fondo, algo no cerraba. ¿Por qué le habría contado a Chloe sobre la mentira del embarazo? ¿Qué más había compartido con ella? ¿Y por qué, si decía haberla dejado atrás, todavía sentía la necesidad de explicarse con ella? Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente. Decoramos el cuarto del bebé, fuimos a más controles médicos, incluso comenzamos a preparar un pequeño evento privado para anunciar el sexo del bebé. Pero el peso de esa conversación me seguía. Hasta que, una noche, lo enfrenté. ¿Le contaste todo a Chloe?, pregunté. Natán no negó. Le conté lo necesario. Pensé que merecía saber la verdad. Que merecía entender por qué todo había terminado. ¿Y qué hay de mí? Yo no merecía que me lo contaras antes de verla, pregunté. Él bajó la mirada. No quería herirte. No quería que pensaras que todavía ella importa. Pero importa, ¿verdad?, dije. No lo acusaba. Solo necesitaba escucharlo. ¿Importó?, corrigió él. Ya no. Me crucé de brazos sobre el abdomen abultado. Es que yo no quiero competir con un fantasma. Y menos criar un hijo con alguien que no ha enterrado del todo su pasado. Natán se acercó. Puso una mano sobre mi vientre. La otra, sobre mi mejilla. Mírame, Olivia. No hay nadie más. No ahora. No desde hace mucho. Y si mis errores pasados amenazan con separarnos, entonces que lo hagan. Pero al menos que lo hagan con la verdad sobre la mesa. Respiré hondo. Asentí. Entonces tú también escúchame bien. No soy la misma mujer que firmó aquel contrato por necesidad. Soy una madre ahora. Y no permitiré que mi hijo viva entre silencios, medias verdades o dudas. Él sonrió con tristeza. Y esa es la mujer que quiero a mi lado. 2 días después, recibimos los resultados del análisis genético del bebé. Todo estaba bien. Perfecto. Lo celebramos con una cena en casa. Natán cocinó. Yo puse la mesa. Parecíamos 2 adolescentes aprendiendo a convivir. Al final de la noche, mientras recogíamos los platos, me miró y dijo: Olivia, me encantaría que te casaras conmigo. Me reí. Ya estamos casados. Él negó con la cabeza. No por amor. Mi sonrisa se congeló. ¿Me estás pidiendo matrimonio, ahora? Natán se arrodilló. Sí, pero esta vez sin contrato. Sin mentiras. Solo tú, yo y nuestro hijo. No pude responder de inmediato. No porque dudara, sino porque por primera vez en mi vida, alguien me ofrecía una vida sin condiciones. Una vida libre. Lo abracé. Y mientras lo hacía, pensé en todo lo que habíamos atravesado. Desde el primer cheque hasta el primer movimiento del bebé.
desde la primera mentira hasta esta primera verdad. Y entonces, sin avisar, el bebé volvió a moverse. Más fuerte esta vez. Como si también él quisiera dar una respuesta. Natán puso su mano y sonrió. Debe ser su forma de decir que también quiere que digas que sí. Y así, sin promesas vacías, sin diamantes, sin testigos, supe que acababa de empezar una vida que nunca había imaginado tener. Una vida que, por fin, era mía. Dije que sí. No lo grité. No lloré. No me lancé en sus brazos como en las películas. Solo lo miré a los ojos, respiré profundamente, y con una calma que solo da la certeza, dije, sí, me casaría contigo. Esta vez de verdad. Y en esa afirmación, sin decoraciones, sin testigos, sin nada más que la verdad desnuda entre nosotros, sellamos algo mucho más profundo que un compromiso. Sellamos nuestra redención. Porque Natán no solo me pidió que fuera su esposa. Me pidió que fuera su hogar. Y yo no solo acepté por el amor que había crecido entre los escombros, sino porque, por primera vez, sentí que era digna de un amor así. Durante las semanas siguientes, preparamos una ceremonia íntima. Solo nosotros. Nadie más. No queríamos aplausos. No queríamos flash de cámaras. Solo una promesa sincera entre dos personas que habían aprendido a decir la verdad, aunque doliera. Natán contrató a un juez. Yo elegí un vestido sencillo, blanco, de tela suave. No lo compré. Lo confeccioné con ayuda de la señora Zhang, quien vino desde la mansión solo para estar conmigo ese día. Ella fue la única invitada. Y lloró más que yo. La ceremonia fue en el jardín de la nueva casa. Bajo un árbol que aún no tenía nombre, pero que con el tiempo se convirtió en nuestro símbolo. Natán se paró frente a mí, sin traje de lujo ni poses elegantes. Solo él. Real. Vulnerable. Hermoso en su humanidad. Tomó mis manos y dijo, esta vez no vengo a ofrecerte dinero, ni estabilidad, ni un trato justo. Vengo a ofrecerte lo único que me queda, lo que soy. Sin máscaras. Sin reservas. Solo yo. Me temblaron los labios. Respiré hondo. Y yo te ofrezco lo que soy. No lo que aparento ser. No lo que fingí ser para sobrevivir. Sino esta nueva versión mía que creció al lado tuyo, a pesar del miedo, a pesar del pasado. Nos besamos. Lento. Honesto. Como si fuera la primera vez. Y en cierto sentido, lo fue. Después de la ceremonia, plantamos una pequeña magnolia junto al árbol donde nos habíamos casado. Natán cavó el hueco. Yo coloqué la planta. La señora Zhang nos alcanzó una regadera. No dijimos palabras solemnes. Solo una promesa silenciosa, que si alguna vez olvidábamos cómo volver a nosotros, ese árbol nos lo recordaría. Porque todo lo que habíamos sembrado en dolor, ahora tenía la oportunidad de florecer. Los días siguientes fueron de luz. Decoramos la casa con fotografías nuevas. Nada del pasado. Solo el presente. Solo nosotros. Empezamos a escribir un nuevo cuaderno, donde ya no hablábamos del origen de nuestra historia, sino del destino que queríamos construir. Natán, el mismo hombre que una vez me dijo me debes un hijo, ahora escribía cosas como le debo a este hijo la mejor versión de mí. Y yo, la misma mujer que una vez falsificó una prueba para obtener dinero, ahora escribía, le debo a este hijo una madre que nunca huya de la verdad. El día del parto llegó con una mezcla de ansiedad y ternura. Natán no se separó de mi lado. Ni un solo segundo. Me sostuvo la mano, me ayudó a respirar, me dijo palabras que nunca antes le había escuchado pronunciar. Estoy orgulloso de ti. Eres más fuerte de lo que imaginé. Gracias por regalarme esto. Cuando escuchamos el primer llanto, algo se quebró en él. Lloró. No de emoción simple. De redención. De alivio. De gratitud. Era un niño. Perfecto. Con los ojos oscuros como los míos, pero con la frente de Natán. Cuando me lo pusieron en brazos, supe que jamás volvería a ser la misma. Y cuando Natán lo tomó, supe que él tampoco. Le pusimos por nombre Gabriel. No por tradición. No por moda. Sino por su significado, la fuerza de Dios. Porque solo algo superior podía haber rescatado nuestra historia del desastre. Esa noche, en la habitación del hospital, los tres juntos por primera vez, Natán me miró con una sonrisa cansada pero plena. «¿Recuerdas cuando dijiste que yo no te había tocado en 3 años?» murmuró. Reí. Difícil olvidarlo.
Pues hoy, tú me tocaste más de lo que cualquier contacto físico pudo haber hecho. Me acerqué, tomé su mano y la coloqué sobre mi pecho. Y tú me salvaste más de lo que sabes. Gabriel durmió tranquilo entre nosotros. La noche fue silenciosa. Pero por dentro, el corazón de ambos gritaba lo mismo. Gracias por no rendirte cuando era más fácil escapar. Al regresar a casa, todo parecía distinto. Las paredes respiraban. La luz entraba con otro ritmo. Y aunque la rutina de cuidar a un recién nacido nos agotaba, también nos unía. Natán cambió pañales. Preparó leche. Aprendió canciones de cuna. Lo vi equivocarse muchas veces. Pero también lo vi ser padre de verdad. Y eso, para mí, fue más valioso que cualquier acto de perfección. Una noche, mientras él dormía con Gabriel en brazos, lo observé en silencio. Recordé todo. Desde el contrato hasta la carta anónima. Desde el miedo hasta la esperanza. Y entonces me hice la pregunta final. No en voz alta. Solo en el fondo de mi alma. ¿Podría ser que realmente lo ames, Olivia? No necesitaba respuesta. Ya la sabía. Porque el amor verdadero no siempre empieza con mariposas. A veces nace entre ruinas. A veces se construye con paciencia. Y a veces es la consecuencia más hermosa de los errores más terribles. Natán se despertó, me miró y sonrió. ¿Estás bien?, preguntó. Me acerqué, lo besé en la frente y susurré la única frase que podía decir en ese momento, la única que cerraba el círculo de todo lo vivido. Natán, ¿podría ser que realmente te guste? Y esta vez, su respuesta fue un beso. Largo. Lleno de verdad. Y de futuro.